Este primer episodio del podcast de Terapia Mediterránea, y para quien no nos conoce, Terapia Mediterránea es un proyecto que creamos yo, Marco, aquí hace 2 años, el objetivo era hacer un podcast. Pero bueno, en 2 años hicimos muchos eventos en casa privada, hicimos un festival en una casa rural aquí justamente hace 1 año. Hicimos divulgación científicas con charlas, seminario, estuvimos en una incubadora para startup y hoy por fin estamos muy contentos porque después de 2 años tenemos, este primer episodio del podcast, que de hecho estamos en streaming, podéis enviarle enlace a vuestra mamá, a vuestro padre, yo lo hice. Y ¿qué más aquí? Vale, perdón. Vale, y nada, bienvenido, gracias por estar. Y bueno, Marco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, un poco la introducción ya la hiciste, ¿no? Somos nosotros de Terapia Mediterránea, nos gusta mucho hablar, estar en el tema de la gastronomía, de la comida, comunidad, gente. Entonces hoy queremos un poco descubrir, por un lado, nuestras raíces y por otro lado queremos saber, un poco descubrir qué va a venir, dónde estamos ahora y dónde iremos. Entonces el concepto un poco de esta primera charla, de este primer podcast, es sobre la innovación y la tradición. ¿Qué es la tradición? Si siempre ha estado... ¿Existe una tradición? Existe. Vamos a descubrirlo. ¿Y la innovación qué es? ¿De dónde viene? ¿Es temporal o se va a volver tradición un día? Para responder a estas preguntas tenemos algunos invitados. Muchos invitados. Muchos invitados. Entonces, un fuerte aplauso por David León y Merparf. Gracias. Y vamos a presentarlos todos y luego vamos a un poco a ir más a fondo, ¿no? Exactamente. Entonces, el segundo proyecto, es In-Out de Barcelona. Son Andreu Fost Bastos y Estefania Talento. Un aplauso también para ellos. Fuerte aplauso. Y por el tercer proyecto, World Recipe Atlas AI, Enrico Porfido y Juan González del Cerro. Un aplauso. Bueno, un aplauso para vosotros para estar aquí también, lo merecéis. La semana salvas. Vamos. Bueno, empezamos por David, ¿no? Vamos un poco a investigar quién son nuestros huéspedes hoy. David, periodista gastronómico de Barcelona, ¿no? Pero empezaste, yo leí, con un periodismo diferente, en finanzas y economía, o no, esto estaba totalmente equivocado en el LinkedIn. Bueno, claro, con 18 años... Sí, claro. Micro. Fran. ¿Sí? Micro. Perdón. O sea, sí, pues sí. No, fueron mis primeras prácticas en el país, pero claro, hace no sé cuánto hace, demasiado. Vale. O sea, no, yo empecé con periodismo local. O sea, periodismo local, televisión local, etcétera, y luego hace años ya que me dedico aquí a la comida. Vale. Y justo para profundizar un poco, ¿no? Has escrito sobre comida en Time Out, National Geographic, El Comidista y ahora editor en Barcelona Secreta, y tienes 2 proyectos personales, ¿no? Uno es Comer Fuera, podcast sobre la gastronomía y migración, justo, y otro es Capepota, donde tour gastronómico de un día que conecta a pie en transporte público productores locales y comensales alrededor de Barcelona. ¿Lo digo bien? Impecable. ¿Quieres añadir algo sobre estos? Yo estaba muy curioso de Capepota, del proyecto Capepota. Sí, o sea, Capipota es algo, bueno, ya lo has dicho tú, pues mejor de lo que lo voy a decir yo, porque ya lo he escrito yo eso. Pero sí, Capipota es básicamente eso, como un proyecto de rutas gastronómicas y de todo tipo de historias alrededor de la comida, pero que básicamente tienen que ver con enseñar la comida, con hablar de comida de otra forma, ¿no? Como que el periodismo gastronómico es lo que me permite a mí hablar de comida, pues eso, desde el periodismo, desde los reportajes, vídeos, etcétera, y en algún momento me di cuenta de que se puede hablar de comida de otras maneras y que hablar de comida pues recorriendo el territorio y literalmente viéndola, tocándola, probándola, también es una forma muy, muy válida y para mí muy atractiva y muy útil de hablar sobre comida. Entonces, básicamente hago eso, como que diseño distintos tipos de rutas
sobre comida, siempre de una forma como muy situada, intentando no tanto como hacer pues una ruta de tapas por Barcelona, sino como intentando explicar la comida con todos los contextos con los que se relaciona más allá del simple hecho de la comida. ¿Me explico? Historia, cultura, arte, etcétera. Increíble, gracias. Bueno, y seguimos con el segundo proyecto de Stefania Andreu, In and Out. Teníamos la pregunta, In and Out, ¿de dónde viene el nombre del...? Bueno, el nombre no es muy original, ¿vale? Pero cuando empezó el proyecto en 2012, tampoco teníamos claro qué íbamos a hacer. Era como... Andreu conocía muchos sitios, yo acababa de llegar a la ciudad, conocía muchos locales que no salían en ninguna guía, porque al principio cuando estuve aquí sola durante 3 meses, claro, mi guía de referencia era la Lonely Planet, que no es la mejor guía en cuanto, ¿no?, a descubrir realmente algo más local o auténtico. Y él, en cambio, me llevaba a pequeñas bodegas que no salían en esa guía. Entonces yo un día le dije... Hombre, sería chulo que todo lo que sabes lo pusieras en un blog, yo ya delegando, en plan, hazlo tú, o sea, yo te doy la idea, pero hazlo tú. Y In and Out era básicamente porque al principio este proyecto lo escribíamos en realidad en 2 idiomas, castellano e italiano. Entonces, de un artículo, él lo escribía en castellano dando su visión local, y yo out porque daba mi visión de persona que hoy se definiría expat o de fuera que vivía en la ciudad. Entonces el artículo no era una traducción fidedigna del castellano al italiano, sino que cada uno contaba el sitio según su punto de vista, porque cada uno, o sea, lo que a mí me podía parecer una Gilda, super novedad, algo exótico, etcétera, para él en cambio no lo era. Entonces de ahí el nombre de In and Out Barcelona. Luego, bueno, hoy lo utilizamos de diferentes maneras, porque lo utilizamos también para hablar de lo que pasa en la ciudad de Barcelona y también lo que pasa out cuando viajamos fuera de Barcelona. No es un nombre, digamos, súper original, pero sí que quizás en 2012, cuando empezamos esto del blog, el Instagram, puedo decir que era algo muy nuevo. Incluso quien lo hacía, yo creo que a diferencia, quizá ya me estoy metiendo en otro fregado, pero a diferencia de muchos proyectos de ahora, realmente tú no sabías lo que ibas a hacer, por lo tanto no tenías una visión estratégica o decir, ay, voy a encontrar un nombre cool, porque luego eso se va a convertir a tal, entonces fue así. Bueno, no le he dejado mucho espacio. Creo que lo has dicho todo, ¿no? Bueno, podemos hablar de Barcelona. Pues Ya has hablado de In and Out, ahora hablo yo de Barcelona. También In and Out por la personalidad. Sí, también es verdad que pero eso no estaba buscado en su momento, pero sí que es verdad que, como habéis visto, Steffi es un poco más la cara, digamos, más visible. No, en su momento era out, pero ahora es más in, porque es ella la que, digamos, le gusta más salir en los vídeos, en las fotos. Pero bueno, la realidad de In and Out es lo que decía Steffi. Estamos hablando de 2012, hablar de blog era como algo muy novedoso. En cambio, hoy en día hablar de blog es casi jurásico, ¿no? En plan, lo que decíamos de la tradición y de las tendencias. Ahora nos hemos mutado más, obviamente, a Instagram, porque es la plataforma donde hay que estar, pero en su día este proyecto nunca tuvo la visión de ser algo, digamos, que se convirtiera en una profesión o en algo que pudiera ser algo para que pudiéramos vivir. Era una pasión nuestra por nuestra ciudad, por la gastronomía. Y encontramos esa dualidad muy, muy bonita de una persona que lleva aquí mucho tiempo, porque tampoco soy 100% de aquí, que, como decía Steffi, la Gilda, la truita de patatas, pues era algo normal. Entonces era la visión de Andreu, te lleva a descubrir sitios que son de Barcelona, que son catalanes, son españoles. Y Steffi es la persona que acaba de llegar a la ciudad y todo es nuevo, entonces es diferente la manera como lo ve y cómo lo percibe y cómo lo quiere comunicar. Y entonces ese nombre en su momento nos pareció oportuno. Hoy en día creo que escogeríamos seguro otro nombre, porque no... De hecho, ya veréis que hay muchos In and Out, hay centros de estética y abogados, o sea, es un nombre muy... Hay una película incluso, o sea, que no es el nombre más original, pero se quedó ya desde el inicio y como ya tenemos, digamos, una experiencia y un bagaje, no lo quisimos cambiar. Gracias. ¿Te
Vale, muchas gracias. Y bueno, presentamos los últimos huéspedes, que son, bueno, Enrico y Juan, con el World Recipe Atlas. Yo quiero perdón porque muchas veces en la comunicación le hemos equivocado el nombre, ¿eh? Entonces, como... Bueno, y yo sé que, bueno, todo empieza con una pregunta que es, ¿qué sabe realmente la inteligencia artificial sobre nuestra gastronomía? ¿No? Esto era vuestro incipit, por cómo empezaron el proyecto. ¿Cuál era la respuesta, entonces? En verdad hubo una pregunta previa, bueno, más que una pregunta, una curiosidad yo vengo del mundo de la foto de comida y veía que la gente hablaba de la IA y de la creación de imágenes y dije, bueno, voy a ver de qué va. Sin tener ni idea cómo usar esta herramienta, empecé como a investigar, a hacer creaciones. Como... Sí, si quieres, explicamos un poco a los dos huéspedes de que el manual, vale. poco. Sí. Bueno, es un libro, un híbrido entre recetario y atlas sobre gastronomía, inteligencia artificial y fotografía. Pero bueno, al comienzo de esta curiosidad nos lleva, bueno, Enrico me veía hacer estas pruebas y a los 2 días me dice, esto está bueno, hagamos algo. Y como, ¿qué? Si todavía no sé usar la herramienta. Y me dice, hagamos un atlas. Pero bueno, no sabemos cómo hacerlo. Y lo que creíamos que en 3 días se iba a resolver como en un libro, nos llevó 1 año y medio, donde empezó con esta curiosidad, luego atravesó esta pregunta que nos acabas de hacer y luego se abrió como un mundo yo tengo escrito algo que me gusta mucho, es diálogo, correcciones, hallazgos, errores divertidos. Sí. ¿No? Bueno, sobre todo porque, claro, al como no estar familiarizados al 100% con la herramienta, pasaban cosas como, digamos, el proceso de creación fue cambiando en el año, porque al principio no teníamos muchas herramientas, luego sí, y hubo casos como creamos el libro está compuesto por una receta y una foto por cada país del mundo, que son 196 según ChatGPT. Y, esta era una pregunta que quería hacer al público, me la quitaste. Ay, perdón. Tranquila. Bueno, dan de cuenta que no dije nada. Y lo empezamos a hacer en orden alfabético y algo curioso, por ejemplo, es Barbados, que el plato se llama Flying Fish. Y cuando creamos la imagen, porque hay una foto del emplatado y una foto de una cocina típica de cada país. Y en la cocina típica salió una cocina de Barbados con todos peces decorando, volando en la pared. Entonces fue como muy literal, en vez de mostrar como los ingredientes del plato, nos mostró peces volando. Y ahí vimos que la IA es como muy literal y que uno tiene que aportar su parte creativa, que esto fue otro de los hallazgos, que la IA no es creativa. El humano es el creativo que le aporta la idea y la IA responde, pero no nos reemplazará jamás. Además. Bueno, no, hasta que no te interrumpimos puedes hablar, ¿vale? Vale, bueno. No, bueno, yo quería añadir solo que empezó todo como un juego, en plan, vamos a ver qué sabe la inteligencia artificial de la gastronomía. Hemos ido viendo por cada país, sacando una receta, sacando 2 imágenes, un emplatado y una cocina tradicional, también para saber si la IA sabe realmente, por ejemplo, la decoración de interior de una casa de cada país. Y lo que empezó como una cosa muy así, lo vamos probando un fin de semana y que luego, como dijo Juan, pasamos 1 año y medio, en realidad nos dio mucho material para charlar, porque es como descubrimos cosas que ahora parecen bastante obvias, que la IA es una herramienta muy blanca, o sea, todos los países del norte global representan, tenemos recetas muy bien representadas, imágenes muy bien realizadas, pero si vamos al sur global, ya las recetas no son realmente la que deberían ser. Así que cuando hablamos de errores, hallazgos y cosas divertidas, hay también esto. Descubrimientos. Sí, descubrir que recetas que hay ahí están equivocadas, pero porque no hay bastante información disponible. Mientras se pones pizza o pones pasta spaghetti carbonara, se
seguramente te sale bien. O sea, esto también fue interesante y lo que estamos trabajando ahora de explotar un poco el contenido, además de lo artístico, de lo que puede ser más el juego. Vale. Además del manual, yo estuve con David, además, a un evento vuestro, ¿no? Estuvimos a 6 eventos, exposiciones. El evento era de... En el Centro Cívico El Surtidor. De hecho, el trabajar con un libro híbrido, que sea un recetario, un atlas, nos sirve porque lo que queremos es llegar a un público genérico, no el que trabaja con la inteligencia artificial, pero un objeto que tenemos todos en casa, recetarios, libros, para desafiar un poco a la gente a reconocer lo que es real a lo que no es real. Porque también ver los errores y decir, bueno, pero esto no es así. Claro, no os creamos todo lo que vemos. Porque hoy en día hay mucha herramienta para hacer fake. Y pues es como un poco la provocación de decir, mirar bien, leer bien. Porque hay veces que saltan pasos. O sea, una de las recetas que hicimos en un centro cívico, de repente saltaba un ingrediente. Y dices, ¿y este ingrediente de dónde sale? Pues bien, hay que revisar todo, como dice bien ChatGPT a su parte final, es como ChatGPT can make mistakes, o sea, tenemos siempre que hacer un double check de lo que sale de allí. Así que como jugamos en este híbrido provocación y en este centro cívico lo que hicimos fue realizar las recetas, cómo salían en el atlas y las recetas mediada por un grupo de gente de aquí que decía cómo hacemos el gazpacho en casa. Pues se veía el gazpacho hecho por las señoras de Poblesec y el gazpacho hecho por el Atlas. Y la verdad que al final el resultado no era tan diferente. La señora de Poblesec más mí y David, yo y David. Sí, que gracias a Dios porque hubo una mediación. De hecho fue más complicado quizá la receta mediada por humanos porque tenías que poner de acuerdo 10 personas y desde el otro grupo tenía que ejecutar lo que estaba escrito. Allí llegamos. Bueno, concluido esta vuelta de presentaciones, Marco quería hacer una pregunta, que le gusta mucho la palabra, el concepto memoria del gusto, ¿no? Además, un poco escuché también esto, ¿no? Habéis presentado un poco vuestro proyecto, vuestra historia personal, y también me ha un poco parecido venís todo un poco de otra formación, ¿no? Y ahora un poco todo, más o menos estáis con las manos en la gastronomía. ¿Cómo ha llegado esto, ¿no? De empezar con una formación, con unos estudios, hasta llegar al mundo de la gastronomía? ¿Quién empieza? David, que aquí lo tengo. Otra vez, ¿eh? ¿Cómo llegas a la comida desde fuera de la comida, no? Exactamente. Más o menos. Ya que es una profesión. Jo. A ver. En mi caso, yo creo que es el de muchos periodistas, que es que no, que nos dedicamos como al engaño, ¿no? Básicamente tú lo que haces como periodista es hablar de algo, ¿eh? Vender humo muchas veces también, pero lo vendes en el sentido de que tú muchas veces estás hablando de algo que no es tu materia, ¿no? O sea, un periodista gastronómico habla de comida sin ser cocinero, un periodista de economía habla probablemente de economía sin ser economista, banquero, etcétera. Y ese yo diría que es un poco mi caso. O sea, en mi caso personal, digamos, yo he pasado a dedicarme a la comida porque yo siempre que he ejercido el periodismo yo me dedicaba a perder el tiempo con la comida, cocinando, buscando recetas, consumiendo contenido. Entonces en algún momento consideré que puestos a perder el tiempo, al menos ganar dinero con ello. Entonces fui en esa dirección y me fui formando en comida tanto como pude, hasta ir sintiendo que podía hablar de ello, cosa que todavía no siento del todo. Eso también es así. O sea, yo no me atrevo a poner, yo no tengo la cara suficiente como para plantarme en un sitio y decir esto está bien, esto está mal, porque yo no me considero con esa autoridad. Pero en mi caso concreto es como si yo tenía un interés y tengo la suerte de tener no sé si la suerte, pero me dedico tengo un trabajo que te permite, que consiste básicamente en meter la nariz en las historias de los demás, ¿no? Y en hablar de las historias de otros. Y eso tú puedes hacerlo un poquito con cualquier tema. Entonces, si a ti te interesa uno, en mi caso la comida, pues es ir acercándose a él hasta ir construyendo un bagaje que por suerte también se construye por sí solo, ¿no? Cuanto más te acercas, más conoces, más posibilidades tienes de conocer, y yo diría que es la parte más divertida de mi trabajo, probablemente el vuestro también, que es como estás todo el rato conociendo historias chulas sobre comida. Claro.
Y Andreu, Stefania, también, ¿cuál es vuestra...? Sí, yo quise, o sea, él es periodista de verdad, yo no me considero como tal porque nunca hemos ejercido ni tenemos el bagaje que tiene él, pero sí que es verdad que In and Out surge también de esa voluntad de querer comunicar y de dar a conocer todos estos proyectos que a lo mejor... Y estamos hablando de un momento donde el social media no era tan potente. Hoy en día hay mucha más gente creando contenido, recomendando cosas, pero In and Out surge de esa voluntad de querer, digamos, fomentar el buen comer, de fomentar sitios que valgan la pena, y ahí, bueno, luego entraremos en debate, pero ahí desde un fricandó hasta un ramen, la idea simplemente era, o sea, lo que hacemos con nuestros amigos en el día a día, ¿no? De cuando te preguntan, oye, quiero cenar en un sitio, recomiéndame dónde puedo ir. Pues dado que yo era una persona que siempre había demostrado un interés y conocía bastante bien sitios donde ir a comer bien, entonces la idea fue eso, crear una plataforma que, a diferencia de él, que es periodista, nosotros éramos amateurs, la plataforma empezó de cero, pero la idea siempre había sido fomentar esos sitios que a nosotros nos gusta, porque eso es importante en el sentido también de decir... Es una opinión, no deja de ser una opinión personal, con lo cual a lo mejor el sitio que yo puedo decir que es maravilloso, a lo mejor a él no le va a gustar, pero sí que la voluntad era fomentar esos sitios de comer bien, porque como sabéis hay muchos sitios donde comer en Barcelona, pero no siempre se come bien, con lo cual nuestra idea era fomentar también la tradición de sitios que a lo mejor se estaban perdiendo, la gente ya no quería ir o ya no iba tanto, de que esos sitios volvieran a resurgir, porque esos sitios se han estado ahí siempre es por una razón. Y entonces yo creo que nuestra pasión por la gastronomía luego se fusionó con las redes sociales y la comunicación en una plataforma muy diferente como puede ser el periodismo más tradicional, pero la idea siempre fue esa, ¿no? Y con Steffi coincidíamos en eso. Y sí, creo que también hay otro punto muy importante que... todo lo que compartimos obviamente no es desde una opinión de un, digamos, experto en gastronomía, ni mucho menos, no tenemos esta pretensión, pero también es importante conocer que, sobre todo a mí es lo que más me apasiona, las historias que hay detrás de cada proyecto. Yo creo que sobre todo el objetivo que siempre no hemos perdido de vista es esto de compartir esas historias de pequeños emprendedores y emprendedoras, sobre todo porque en las ciudades grandes es difícil, ¿no?, discernir para una persona que igual no tiene este interés hacia dónde ir, a qué sitio ir. Y un poco nuestra ambición o objetivo, si queremos hablar más en esos términos de objetivos, que no me gusta mucho, pero nuestra idea es de dar a conocer aquellos proyectos que realmente sudan cada día, o sea, invierten todo lo que tienen cada día para seguir adelante, para ofrecer a la ciudad algo de calidad y con personalidad. Porque también esto es difícil ahora mismo en una ciudad muy grande como mostrar tu personalidad sin que sea homogeneizada, o sea, es algo complicado. Entonces, muy importante eso de compartir historias de pequeños proyectos. Y también, a ver, Juan, Enrico, a ver, también de arquitecto de formación, ¿verdad? De fotógrafo. ¿Crees también que una parte de vuestras raíces, de vuestra cultura, de vuestro pasado, ha podido ser importante para entrar en el mundo de la gastronomía, lo que es ahora? Seguramente. De hecho, a ver, yo, como bien dices, soy arquitecto de formación, planificador urbano, porque en mi casa no me permitieron hacer hostelería. Clásico, ¿qué quieres? A los 18, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer escuela profesional de cocina. Ni de coña. Tienes que ir a la universidad, sacarte un título de 5 años y ya luego, cuando serás mayor, veremos qué harás. Bueno, he hecho todo bien, terminó la carrera. Nunca ejercí de arquitecto, así que cumplí con lo que quería hacer, pero es verdad que toda la formación que recibí como arquitecto sí que me sirve hoy en día por todo lo que hago.
tuve la oportunidad de dar doy clase en la uni, pero hubo un momento de la vida en que dije, bueno, ya ahora toca volver a lo que quería, que es la gastronomía. ¿Pero por qué? Porque me gusta comer, me gusta cocinar, y ahora he encontrado, creo, un punto medio en que puedo cruzar los conocimientos y hablar de urban policies, o sea, políticas urbanas relacionadas al food system, y también hacer eventos de gastronomía. Y creo que este proyecto, que es como un poco más lúdico, tiene un poco de todo, un poco la parte científica y de talk de investigador que quiere que salga todo en orden, los 196 países y todo, pero también una parte más de disfrute, de ver esos platos, de poderlo probar y comer. Bueno, yo estudié dirección de arte y fotografía y como que la vida me fue llevando a lo gastronómico. Es verdad que el 90% de los proyectos que hago son de gastronomía. Después tengo otros clientes que no tienen nada que ver con comida. Y he pasado por todas las ramas de la fotografía, bodas, modas, sociales. Y me encontré, es verdad que cuando me mudé a Barcelona encontré como ese nicho y me di cuenta, me sentí cómodo como en ese lugar de comer muy bien cada vez que iba a trabajar. Y bueno, no, la verdad que fue de casualidad, como que me empecé a meter y hoy soy profesor de gastronomía, de foto de comida, y todo mi mundo se volcó a la comida, pero de casualidad, no, sin buscarlo. Guay. Bueno, dicho esta ronda de presentaciones, yo creo que podemos pasar al primer tema de la charla de hoy, que es todo el tema de la charla es desde la tradición a la innovación, es donde vamos a ver la gastronomía del futuro, que vamos a ver en la gastronomía del futuro, ¿no? Y entonces, empezando con la tradición, la pregunta que a nosotros, a mí y a Marco, estamos allí charlando, nos gustaría hacer es, ¿qué es la tradición gastronómica? Que es como nosotros como italianos, yo, Marco, Enrico, Stefania, hay un apego muy fuerte a la tradición italiana de la gastronomía. Aquí en Cataluña también hay bastante una relación con la tradición catalana de la gastronomía. Era un poco entender el concepto de tradición en la gastronomía, o sea, quién escribe o define hoy o siempre la tradición gastronómica. ¿Qué significa que un plato es tradicional? No sé, ¿quién de vosotros quiere como contestar? Si quieres rompo el hielo yo contestándote directamente, que somos 4 italianos y creo que, por ejemplo, si nos ponemos los 4 a hacer una pasta carbonara, la haríamos en 4 formas diferentes. O sea, este es como el punto cero. Creo que tradicional es una palabra que desde el punto de vista antropológico, cuando hablamos de tradición y de transformaciones de lo que son los procesos relacionados a la gastronomía, son procesos muy lentos. O sea, la tradición incluye migraciones, cambio climático hoy en día, o sea, todos temas que afectan estos procesos de transformación. Y mientras antes eran mucho más lentos y las tradiciones se iban consolidando, hoy en día tenemos tantos inputs, tantos triggers que cambian esta tradición, que ya es complicado definirla y sobre todo quién la define, porque ya no son solo cocineros y cocineras de alto nivel que hacen la cocina tradicional, ahora todos somos cocineros y cocineras. Y también es el mercado que decide quién puede cocinar y cómo hacerlo. Así que... Y el qué también. Y el qué hacer. O sea, y además tenemos mucho más conocimientos científicos ahora. Así que para ver qué es el tradicional. El tradicional es lo que es local, lo que es cocinado con técnicas locales, lo que está cocinado con ingredientes locales y seguramente con lo que es la cultura gastronómica. Pero hoy en día lo que es tradicional aquí en Barcelona no es más lo que era hace 10, 20, 50 años, porque ya Barcelona incluye mucha más cultura gastronómica y en 10 años, en 20 tendremos mucho más. Así que tradicional ya creo que es un concepto demasiado transitorio y lo que sí a mí me gustaría linkearlo al tema de la innovación. O sea, no tenemos tradición sin innovación, pero tampoco innovación sin tradición. Pero a mí cuando me dicen, ay, ¿cómo se hace la carbonara de forma tradicional? Yo te hago la que se hace en mi casa. Y los ingredientes son siempre los mismos, pero luego cada uno tiene su trick y también se adaptan a los gustos de cada familia. Así que cuando se habla de esta tradición tan rígida, yo me pongo un poco rígido también, pero en la interpretación también personal que le añades.
Sí, yo quizás, y creo que se conecta con lo que dices tú, yo creo que tradición, o para mí, por ejemplo, tradición es lo que cocinaba mi mamá o mi abuela. O sea, no consigo poder hablarte de la tradición amplia en Italia. O sea, ¿qué son los platos tradicionales para mí? Los que se cocinaban en mi casa. O sea, que yo es un concepto que conecto mucho, ¿no?, con lo vivido de cada uno, con lo vivido sobre todo en familia, lo entiendo más de esta forma. Vale. Luego, o sea, si tuviera que dar una definición que es tradición, o sea, tampoco creo mucho en este concepto de tradición, porque seguro que unos buñuelos de bacalao, ¿quién dice que realmente son tradicionales de aquí? El en el sentido, no es un exacto, de Mediterráneo. Exacto, por ejemplo, esto dicho por decir, o sea, pero seguramente eso, igual algún portugués llegó, yo que sé, aquí, y entonces como es un concepto que me cuesta un poco también definir, ¿no? Como darle la incluso propiedad geográfica, es como, no sé. David, tú trabajas también con inmigrantes, productores, como restauradores inmigrantes. Te doy... Bueno. Sí, no sé. O sea, yo tampoco sabría decir muy bien qué es tradición, pero sí que es verdad que sí que creo que, o sea, como que es un concepto eso muy, muy líquido, y aunque pues habrá 4 italianos que hagan 4 carbonaras distintas, creo que todos estarán de acuerdo en que la carbonara es un plato tradicional italiano, ¿no? Entonces sí que creo que digamos que, o sea, que es algo muy líquido en el sentido de que no puedes definirlo del todo, pero sí que puedes sí que puedes conseguir poner a bastante gente de acuerdo en cuáles serían más o menos los platos que constituyen el canon, ¿no? O sea, y luego respecto a lo que decías tú, pues mira, el Ferran Adrià decía mucho, algo que es un poco ahí una butade, pero que era como que un plato tradicional lo es después de 3 generaciones, ¿no? Por lo tanto, estamos a la altura de que el aguacate y el sushi son platos tradicionales catalanes, ¿no? Porque cada vez hay más gente que se habrá criado sin un fricandó o con más sushi que fricandó, por ejemplo, ¿eh? Entonces, y sin embargo, no sé si estaríamos todos de acuerdo aquí en que el sushi sea un plato tradicional catalán. Por lo tanto, de hecho, ahora justo en el último Fórum Gastronòmic lo discutían esto, ¿no? Como en la nova cuina catalana, ¿no? Toda esta idea de qué es la cocina tradicional catalana hoy en día. Y hablaban como que diferenciaban la cocina tradicional de la cocina popular, en tanto que la cocina tradicional se apoya en algún tipo de corpus teórico, ¿no? O sea, algún tipo de literatura, algún tipo de... Sí, básicamente de libros. Básicamente todo lo que se cocinaba antes de Internet, por decir algo, por decirlo rápido, ¿no? O sea, antes de que todo fuera tan... Sí, antes de que fuera todo tan rápido. Y en ese sentido es eso, yo tampoco sabría definir la tradición, pero creo que sí que todos podríamos ponernos más o menos de acuerdo en cuáles son los platos tradicionales del entorno que nos rodea. De hecho, a colación de esto, de lo que es tradición y tal, hay un restaurante, ya damos el primer tip, en el Gothic, que se llama La Sosenga, y se llama La Sosenga porque se refería al primer libro de recetas de la Edad Media, recetas catalanas. Entonces ellos lo que han hecho ha sido rescatar algunas recetas de este libro, La Sosenga, y las ejecuten siguiendo, bueno, un poco parte de la tradición, pero con lo que ahora, ¿no?, la agricultura y todos los cambios que han venido nos ofrece para poderlo ejecutar. Si no lo conocéis, es mi recomendación, está increíble. Y yo, en cambio, como esto es un debate y hay que, digamos, tener una no nota discordante, pero voy a hacer una pregunta a vosotros dos que habéis hecho un trabajazo con el Atlas, porque, por ejemplo, iba relacionado con la pregunta de ellos, ¿qué le habéis dicho a ChatGPT para decir, búscame un plato tradicional de, por ejemplo, Barbados? O sea, ¿lo habéis, digamos, dejado que sea él que escoja qué es tradición? ¿O habéis vosotros también puesto la parte humana y decir, oye, esto quizá no? Contesto yo. A ver, hemos afinado el prompt. Al principio era simplemente preguntarle cuál es el plato tradicional de Italia, por ejemplo. Empezamos y claro, lo daba play la primera vez y te salía la pizza, la segunda te salía pasta carbonara, la tercera otra cosa. Iba cambiando y intentamos como acotar el prompt diciendo cuál es el plato más tradicional del país, más conocido y que sea un referente por el exterior
de esta gastronomía, o sea, como intentar ligarlo un poco más, y al final hemos decidido que de cada respuesta de cada país sacábamos la primera, o sea, dábamos por buena la primera, pero nos pasó, claro, al principio cuando era tradicional deliraba bastante, así que era tradicional por la gastronomía local y que sea una referencia para el exterior, o sea, cómo se reconoce esta gastronomía de un punto de vista externo, como jugando un poco con lo cliché. Vale, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Sí, que me quedé con lo que dijo David ahora, que en verdad que me pareció muy interesante que todo lo que ahora es tradición, en un momento fue innovación, ¿no? Sí, más o menos fue... Bueno, el tema un poco que salió en este momento. Exacto. Entonces, y también sacaste un tema muy interesante sobre la inmigración de la comida. Entonces, que básicamente el sushi y un poco y el aguacate, ¿no? Entonces, personas que migran, alimentos que migran. Entonces, sobre esto, la tradición la definimos solamente como autenticidad. Autenticidad. Que refleja, digamos, no sé qué es autenticidad, o sea, no sé a qué te refieres con autenticidad, pero, o sea, sí, la comida es la definición del viaje, claro, o sea, sí, o sea, o el viaje es el sustento de cualquier tradición culinaria. Pero vaya, o sea, no sé si tengo yo la cara para afirmar esto como si fuera yo aquí historiador, pero sí, me parece, yo qué sé, pues con el bacalao es un gran ejemplo, ¿no? El bacalao, o sea, no es local, pero sí que lo es en el sentido de que el bacalao fue la primera proteína viajera, ¿no? Era tan salada que se podía conservar muy bien, por lo tanto se acabó instalando en países del sur de Europa cuando viene de muy muy lejos, ¿no? Entonces ha acabado convirtiéndose en una proteína muy necesaria en una época que es la mayor parte de la historia en la que no había neveras y por lo tanto era fácil de conservar. Entonces, en este sentido, y como respondiendo un poco creo a lo que preguntas tú y que venía pensándolo ahora también mientras hablábamos, que es que el problema de la tradición igual es como enrocarse en esta autenticidad, ¿no? En enrocarse en intentar definirla, ¿no? Todo el cuento de la paella, todo el cuento de la tortilla con cebolla o sin cebolla, todo el cuento de mi receta, esa tiene que ser así, carbonara. Sí, pastas, pizzas, bueno, todo sí, a los italianos también, ¿no? Sí. Y, o sea, yo creo que un poco pasa por ahí, ¿no? O sea, como que a mí al menos, lo que me molesta de la palabra tradición o lo que me molesta de cualquier debate que tenga que ver con esto es ir a definir cómo tiene que ser una cosa. Evidentemente, cualquier cosa que tenga que ver con la comida tiene una cosa como muy curiosa, digamos, creo yo, que es un arte, porque sí que creo que es un arte, ¿no? Y es una ciencia, prácticamente, ¿no? Es la ciencia gastronómica. Es debate, ¿es arte o es ciencia? O sea, yo diría que, o sea, digamos que, o sea, es algo que se estudia de la misma manera que estudia sociología o humanidades hoy en día, ¿no? Y sin embargo es una ciencia, un arte que se ha empezado a codificar desde hace muy poco. Nadie ha escrito nunca cuál fue la primera tortilla. ¿Me explico? De la misma manera, pero aunque sí, pero por ejemplo, sí que tenemos el primer libro impreso, por decir algo, o la primera película en color. Entonces, claro, estamos como peleándonos todo el rato sobre un barco muy inestable, ¿me explico? Un barco en el que, o sea, que tiene unas bases muy débiles. Entonces no sé si tiene mucho sentido pelearse por eso, por la autenticidad, por cuál es la receta original de una tortilla, de una carbonara, porque no se sabe, no existe. Simplemente es eso, es como llegar a esos consensos sobre cuáles son cuál es la tradición en la que todos nos sentimos más o menos cómodos. Y aquí, hablando de restaurantes, ¿no? Como recuperando la cuestión del tipo, o sea, ahora que lo hablábamos antes también antes de empezar, Barcelona, bueno, lo habréis vivido todas aquí, es como hay una revitalización de restaurantes de cocina tradicional catalana, ¿no? O sea, no caben más fricandós en Barcelona, ¿no? No caben más croquetas. O sea, estamos hartas aquí de comer ensaladilla rusa. Y curiosamente, yo creo que nadie se ha puesto, o sea, no ha venido Colboni a decir qué tiene que haber en las cartas de los 70 restaurantes con fricandó que han abierto este último año. Sin embargo, todos están más o menos de acuerdo en qué platos tienen que compartir, ¿no? En qué platos tienen que ofrecer para satisfacer esta necesidad, que creo que más o menos todas compartimos aquí, que es la de recuperar los sabores que en algún momento nos hicieron felices, y en algún momento me refiero a cuando éramos jóvenes. Entonces, curiosamente, nadie se ha puesto, o sea, la Sosenga sí que ha ido a recuperar este libro, y es un buen ejemplo de dónde te apoyas cuando buscas la tradición,
pero digamos que otros tantos que no se han apoyado en ningún libro, sí que intuitivamente, digamos, tanto ellos como cocineros, como nosotros como comensales, hemos sentido cuáles son los platos tradicionales que a nosotras nos hacen sentir tradicionalmente cómodos. ¿No? Y una cosa que, bueno, me quedé pensando como en esto de la palabra tradición. Hay que cortar. No. Justo ahora. Sí. No, y un poco lo del libro, un plato tradicional de cada país. Y recién mientras hablaban, yo pensaba pienso en tradición y todo me lleva a la comida, y sobre todo en el Atlas, que bueno, soy de Argentina y mis amigos argentinos, ¿qué plato salió en Argentina? Empanadas. Bueno, no, pero en realidad, y se abría un debate y hemos hablado con gente de diferentes nacionalidades y nadie estaba 100% conforme, y al final viene, ¿no?, de qué pasaba los domingos en mi casa, qué era tradición comer en mi casa, un poco lo que has dicho antes. La tradición de los domingos de mi abuela no era la misma que la de mi amigo, ni la de mi primo sí, pero como la de mis amigos. Entonces al final tradición, y en el mundo de la comida es como súper personal, porque lo que para mí es tradición, comer empanadas todos los domingos, para otros el asado, o para vos era la pasta de tu abuela, y para tu vecino era un panini. Claro, es también una cuestión de época, de tiempo. O sea, como decíamos, el bacalao aquí no estaba hace, no sé, 200 años, o la carbonara en Italia hace 50, 100 años no existía, ¿sabes? Entonces, como la tradición es algo que se construye, ¿no? No sé, con nosotros, con Marco, cuando hablábamos de esto, era que al final la tradición era que algo que fue innovación a su tiempo. No sé, se podía considerar un poco esto, ¿no? Entonces ahora pasamos al siguiente tema, que es la innovación. Entonces, ¿qué es hacer innovación en la cocina, Marco? Sí, sobre todo, ¿no? Venimos hablando un poco todo estamos en un momento en el cual en Barcelona, por ejemplo, está descubierto a través de la tradición de esos platos tradicionales, ¿no?, de estas raíces que se quieren enseñar de Cataluña, y algo para que se enseñe también, ¿no? Pero también Cataluña ha sido y es una tierra de vanguardia. Nombraste Ferradrià, entonces vanguardia sobre laboratorio, experimentación, sobre lo nuevo. Entonces, ¿cómo creéis que esta vanguardia, que un poco se cambia a innovación, cómo creemos que este tipo de innovación, de ser a vanguardia, se traduce en la comida de todos los días, o de lo que comemos ahora en la gastronomía de Barcelona? Porque claro, ahí hay muchos experimentos, muchos laboratorios, y luego que allí está como a la vanguardia, exacto, alto nivel, pero luego nosotros como estamos en la comida todos los días, los bares, los restaurantes, ¿qué nos queda? Bueno, yo no sé si soy un buen ejemplo de hablar para hablar eso de los últimos premios de Michelin, que por cierto este año Barcelona cuenta con 2 restaurantes nuevos, Kamikaze y otro que no, ¿cómo se llama el otro? Sí, eso. Porque no suelo, digamos, ir a cenar a estos sitios, pero no por falta de interés, es como a veces, ¿no?, como decides y tal. Pero quizás para mí la innovación también puede ser el cocinar de una manera más consciente. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años ibas a restaurantes nuevos y no se hablaba de estacionalidad, por ejemplo, no se hablaba de comunidad, en el sentido de que igual te decían, sirvo helado artesanal, y tú decías, vale, no sé si lo hacen ellos a las 5 de la mañana, como una vez me contaron, pero que no era verdad. O sea, yo creo que la innovación también pasa por eso, una manera más consciente de cocinar, seguir la estacionalidad y sobre todo crear una comunidad, que creo que es algo muy importante que tenemos todavía aún fomentar más. Por ejemplo, para mí es importante cuando voy a comer fuera saber si este pan
es de Turris o Origo. Para mí hace la diferencia saber, por ejemplo, por qué han elegido esta bodega de vinos, saber dónde compran las verduras. Entonces, esto es para mí lo que yo vivo como innovación. No puedo hablar mucho eso de técnicas, de la alta gastronomía, porque es verdad que es un territorio que no conozco muy bien, entonces quiero evitar decir tonterías esta noche, igual ya he dicho algunas, pero por eso me preservo de compartir, pero seguramente, no sé, yo admiro mucho como este nuevo respeto y concienciación de cómo se cocina, y no importa de dónde sea el restaurante. No sé, ¿alguien quiere? A ver, yo creo que el tema de la innovación va mucho con la ciencia. O sea, hay que distinguir lo que es la investigación científica, como estábamos comentando hace unos días con nuestros estudiantes, de conectar el cerebro a lo que come, descubrir cada comensal, cada guest, qué preferencia tiene, no en base a lo que te escribe, como cuando escribes a las alergias, sino decir, bueno, te ponemos un casquito, evaluamos tu cerebro y entendemos cuál es el plato mejor para estimular tu cerebro. Esto es una dirección que es una innovación, ciencia, investigación que muy aborde. Y lo que dices tú, es todo este restaurante Michelin, para mí yo tampoco consumo mucho, pero está bien que existan porque son los que empujan los límites y push the boundaries para investigar más, porque si nos basamos solo en lo que es tradicional, para nuestros abuelos en Italia te podías comer 2 huevos a la semana. O sea, para mi abuela, mitad de la población española debería estar muerta hoy en día, porque no podría científicamente para ella ser así. Así que por un lado está bien tener quien empuja los límites y lo hace de forma científica y descubre cosas, porque el conocimiento siempre cambia. Así que para mí la innovación va mucho más hacia estos temas que no las técnicas, porque las técnicas llega un momento que terminan. Claro, pero decir que quizá tienen más limitaciones. O sea, llega un momento que, como cuando el Bullis Terror, dijimos, hasta allí llegamos, y para no empezar la caída nos quedamos hasta al punto máximo de nuestra expresión. Pero decir que la innovación no sustituye la tradición. O sea, la innovación sirve a empujar los límites, y al mismo tiempo lo que consumimos en el día a día es la comida que nos permite de alimentarnos, porque aquí estamos en un clima de gente a que le gusta comer, pero recordémonos que hay mucha gente que come para no morir, o sea, que no disfruta de la comida o de la calidad de la comida y solo lo ve como una acción para poder seguir adelante, como ponerse gasolina, digamos. Así que para mí siempre hay que tomar cuidado con esta relación entre estos dos puntos. O sea, innovación no significa no ser tradicionales, se puede ser tradicionales innovando, y al mismo tiempo innovando en otro sentido. Vale. Perdón, yo quería añadir una cosa, que hemos hablado de que innovación es sobre todo tecnología, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero quizá también innovación es salir dentro de, por ejemplo, Steph y yo no somos asiduos a estrellas Michelin, a restaurantes de esa categoría, pero innovación también quizás es ir a sitios donde tú en tu día a día no sueles ir, ¿no? Porque a mí me gusta decir que cuando voy a un restaurante me gusta pedir platos que en casa no comes, o que son de difícil ejecución, o porque son de otras culturas gastronómicas. Y entonces me gusta hablar de que innovación, al menos en la gastronomía de restaurantes, es también ir a probar cosas nuevas que no sean solo esferificaciones y texturas nuevas, porque sino descubrir sabores nuevos, recetas nuevas que pueden ser tradicionales o no, pero que sí que nos aportan ese punto de novedad, ¿no? Porque lo que sí veo es que en este mundo de al menos las estrellas Michelin y restaurantes que quieren, digamos, innovar mucho, son restaurantes que no solo vas a comer, vas a vivir una experiencia sensorial, vas a ver cosas que no vas a ver nunca, es como un show, es como ir a un teatro que hay una mesa y hay unos cubiertos. Pero a mí me gusta también pensar que la innovación sea ese punto que sigue la tradición, porque a lo mejor estoy comiendo un plato típico japonés, pero para mí eso es algo innovador porque nunca lo como en casa o no lo hago en mi casa.
Pero una pregunta era cómo diferenciamos no digo la verdadera innovación, esa de la alta cocina, en lo que vemos hoy en día no digo cada restaurante de Barcelona, pero en muchos lugares de Barcelona, que, bueno, nominaste Ferran Adrià, hablaba de una banalización de la innovación, que todo el mundo quiere hacer algo como innovativo, que muchas veces es una vuelta atrás, kilómetro cero, fermentación, vinos naturales, café de especialidad, que eran cosas muy naturales antes, y ahora vamos como a ponerlo como... Hay una moda, ¿sabes? Como allí. Y... O sea, y es que en este sentido, o sea, tanto respondiendo a lo que dices tú como lo que dices tú, y lo que dices tú también. A todos. No, o sea, creo que... o sea, sí, o sea, hay una banalización en el sentido de que pues, o sea, hay demasiada gente poniendo demasiadas cosas en baos, ¿no? Y es como... ya... Pero, o sea, yo no sé si estoy de acuerdo con que la innovación sea tecnología, ¿sabes? O sea, sea sinónimo de tecnología o técnica. Porque, justamente por lo que decías tú, ¿no? O sea, creo que, y por lo que decías tú también, como que, o sea, como que la comida aplica, que es lo guapo de la comida, ¿no? Que todo el mundo come 3 veces, bueno, no todo el mundo, pero digamos, o sea, todo el mundo come cada día, digamos, ¿no? Entonces la comida se aplica a todos los estadios de la vida constantemente y a todos los niveles, desde la gente que come para sobrevivir a quien se gasta 300 napos en una estrella Michelin. Entonces, en ese sentido, yo creo que como que la innovación primero es una idea y luego la técnica lo persigue, ¿me explico? Y luego tú te buscas una cuestión, y luego hay una ciencia o una técnica, unas máquinas, unos procesos para hacer efectiva esa idea. Y en ese sentido... O sea, como que recojo lo que dices tú. Yo qué sé, pues mira, mientras hablabas yo me he acordado de un sitio, es otro tip, ¿no? Este restaurante del Clot que se llama Lanto, ¿sabes? Que sí, con vosotros lo comentamos. Que es un sitio que es minúsculo, tiene 5 mesas, lo lleva una pareja, hacen un menú de la hostia por 20 euros, que es una broma, que es o sea, no tiene sentido que lo hagan. Hacen su propio pan, o sea, realmente es un restaurante innovador. Y hacen un menú innovador en el sentido de que creo que ofrecen algo totalmente distinto a lo que es habitual encontrarse en el entorno, ya en Barcelona y en general, pues más o menos de los menús que nos vamos encontrando. Y yo creo que eso es innovación, de la misma manera que también puede ser innovación encontrar una manera de alimentar a más gente con menos esfuerzo, y que se me explico, ¿no? O sea, a quien no tenga para comer, de la misma manera que es innovación pues encontrar la técnica del zancarajo en el restaurante Michelin de turno, y que son fantásticas también. O sea, son como diferentes maneras de empujar esos límites, porque como decías, o sea, como que muchas veces ahora de golpe la innovación es volver atrás, ¿no? Uh-huh. Es hacer salazones, es hacer conservas, es hacer kimchi, entonces es fermentados, entonces... Claro, o sea, la cuestión es que estamos como en este proceso en el que estamos como documentando todo constantemente, y como la gastronomía va tan rápido y nosotros también, estamos hablando todo el rato de la innovación mientras se innova, ¿no? Entonces, claro, o sea, vamos de ida y vuelta, pero básicamente eso, o sea, resumiendo un poco todo esto. Creo que es eso, como que la innovación, yo pienso que primero es una idea, porque a ti se te ocurre hacer una salazón, y luego buscas maneras, porque la salazón ya existía, a ti se te ocurre, un poco porque has recogido lo que ya venía, un poco porque estás también en sintonía con los tiempos. Tú hablabas de sostenibilidad, ¿no? Creo que todos estos procesos, todas estas modas de el kimchi, los fermentados, tienen que ver con eso, ¿no? Con que todos volvemos a la sostenibilidad, a la tierra, ¿no? O sea, nos queremos alejar de la esferificación para volver a comer cosas que nos hagan, ¿sabes?, que nos conecten con el mundo. Entonces, primero sientes que vuelves a eso, descubres o redescubres la salazón o la fermentación, y de allí inventas o buscas alguna técnica, alguna ciencia que te permita elevar la fermentación para aplicarla en un 3 estrellas Michelin y cobrar 300 euros por tu puto kimchi, ¿no? Que ya se hacía hace 2 años. Vale, bueno, desde un lado entonces encontramos... Desde un lado, ahora lo veíamos, encontramos como nueva técnica, nuevo experimento, hacemos una recerca muy grande. Desde otro lado encontramos viejas técnicas y las renovamos. Entonces, el siguiente tema es ¿dónde va la gastronomía? ¿Dónde vamos a llegar? ¿No? O sea, ¿cuál es la gastronomía del futuro? En el futuro hablamos, el futuro ya es aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que ya veis en la ciudad de Barcelona que ya son cosas como del futuro? Y donde, no sé, llegaremos en 20, 30, 40, 100 años para vosotros. ¿Qué perderemos? ¿Qué vamos a quedar? ¿Cuáles son las cosas inmortales? ¿Y cuáles son las cosas que
no sé, se van a perder y tal vez nos gustaría perder. Hay un... Bueno, no, tú. Como para hablar, voy a hacer un paso atrás pensando en tradición y en innovación. Y no soy influencer, pero todos dan sus datos. Yo voy a dar el mío para que conozcan. Hay un proyecto en Poblesec que se llama Las Espigadoras, y un poco a dónde va la gastronomía del futuro, y creo que, bueno, por lo menos me gustaría que adopte un poco este camino. Henry va a poder explicar mejor de qué va el proyecto, pero espigular en catalá es como arar la tierra. Recoger. Vale, recoger. Bueno, las espigadoras eran mujeres que después que se pasaba a espigar los campos de arroz, ellas manualmente iban a sacar todos los quiquitos que se quedaban allí para aprovechar. De ahí viene el nombre de la asociación, y lo que hacen es que, no voy a dar números, pero está todo en internet, todas las semanas recorren como 20 mujeres más de 15 sitios de Poblesec que están por tirar comida, verduras, panes, y que no los pueden vender, y semanalmente le dan de comer a más de 100 personas. Y una vez al año hacen un evento donde nos dan de comer a 200 personas de manera gratuita para que se vea el desperdicio de alimentación que hay a medio metro de casa. Entonces yo creo que el futuro son ellas, el futuro es como no al desperdicio, y encontrar como maneras comunitarias y súper cercanas, porque nosotros vivimos en Poblesec y viven todas las espigadoras viven al lado de casa, o sea, son gente como una, y tienen como esta fuerza de yo no puedo permitir que la panadería La Perla desperdicie 30 kilos de pan al día, cuando hay gente que al lado de casa también no tiene que comer. Entonces creo que un poco amo a Ferran Adrià, amo a las estrellas Michelin, pero siento que un poco el futuro va a ser mucho más poderoso si nos focalizamos en este tipo de proyectos. Sí, bravo. Y él hace proyectos con IA, por las dudas. Nada que ver. Menos mal que no eres influencer. Muy bien. No, yo en cambio quería decir, bueno, este proyecto la verdad me ha gustado mucho, no lo conocía, pero quería también abordar un tema que es muy de Barcelona, y creo que estarás también de acuerdo conmigo, que no sé dónde irán las nuevas tendencias, el futuro de la gastronomía, y además porque es diferente si hablamos de París, si hablamos de Milán o Nueva York, pero sí que tenemos un problema en Barcelona, que es que nos encanta quemar los formatos, ¿no? Pasamos de no saber lo que era el ramen a de repente tener demasiados ramens y demasiada oferta, incluso de dudosa calidad. Entonces yo no sé si aquí somos los mejores o sea, es una ciudad muy innovadora, tanto por la tradición que tenemos como por toda la gente que ha venido con proyectos tan interesantes como, por ejemplo, ellos dos, pero sí que es un poco criminal que siempre acabamos hartándonos, ¿no? Primero del brunch, luego a lo mejor del ramen, del tal, y no sé dónde irá, pero espero que al menos lo disfrutemos más y tengamos más paciencia, que no veamos a esa velocidad pasmosa, que es un poco también todo el mundo globalizado, las redes sociales que nos traen esa velocidad y dinamismo, pero no sé dónde irá, pero espero que al menos vaya con otra velocidad. Aplaudidme a mí también, diga lo que diga ahora. ¿Ahora qué? Sí, yo no sé qué responderte a esto, la verdad. Sí, yo estaba un poco en tu línea también, de que yo pienso mucho que cada restaurante nuevo de fricandó que abre es un paso más hacia la desaparición del fricandó, ¿no? En el sentido de que la comida, yo creo que por primera vez, sí, yo igual me tiro un triple aquí, pero yo creo que es una de las primeras veces en la historia en la que la comida se mueve por modas masivas, ¿no? O sea, desde el fricandó ahora al Pokéball hace 5 años.
Entonces, como que, o sea, pienso mucho en eso. O sea, realmente yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo qué sé, me preparé un poquito para venir aquí. Y yo qué sé, que sí, lo que decía Roch sobre que, ¿no? Que a mediados de siglo, el de Mercadona, que a mediados de siglo no habría cocinas en casa, ¿no? Porque estaríamos todos comprando tortilla al Mercadona. Luego leí la opinión contraria, ¿no? Que explicaban que claro, que hay generaciones ya que han nacido y que se han criado sin haber probado una tortilla de verdad, ¿no? Como que hay gente cuyo sabor de referencia a la tortilla es la tortilla y o el hummus del Mercadona. ¿Me explico? Entonces, para ellos eso es a lo que tiene que saber una tortilla y un hummus. Entonces, no sé, sí que he pensado un poco esto en la cuestión de las modas, sí que me parece muy guay así como voluntad, tanto lo que explicas tú, evidentemente, que es un proyecto muy chulo, como lo que dices tú, esta voluntad de ir más lento y de disfrutar más de las cosas. Poco a poco y buena letra. Y lo otro que pensaba yo al respecto de esto era como que yo creo que es una de las primeras veces también en que como que más adelante, o sea, como que cocinar es cada vez más una opción. ¿Me explico? O sea, como que cada vez existen más opciones para comer, ¿sabes? Como más restaurantes, más comida preparada, etcétera, ¿no? Y es como que muchas veces se habla de la desaparición de la cocina, ¿no? De esta historia de que cada vez cocinamos menos, de que cada vez vamos a cocinar menos. Y yo lo que voy viendo, al menos en mi entorno de gente de 30 y pico, es que como que esto llega un poquito más tarde, ¿sabes? O sea, como que evidentemente la gente no cocina igual que antes, pero porque también estamos en un mundo que es muy distinto al de hace 20, 30 años. Ya no hay una persona encerrada en casa, una mujer encerrada en casa cocinando, sino que estamos todos todo el puto día fuera y todos sin puto tiempo para hacer nada. Entonces como que cocinar acaba siendo eso es la primera vez que es como una opción prescindible. Entonces no sé, la verdad, no sé cuál es el futuro de Samuel Greu. Aplauso para David. Vale, estamos casi concluyendo. Bueno, luego y un poco, ¿no? La verdad, tomando un poco el tema, ¿qué papel tendrá un poco la tecnología, ¿no? En el tema de la comida en casa o de los restaurantes, y si ya que han investigado un poco si la inteligencia artificial, si ya conoce algo de que ya tiene un papel contemporáneo en este momento. A ver, la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pero también muchos riesgos, porque es verdad que ahora te puedes sacar una dieta por ChatGPT, pero bueno, no hay ninguna certeza científica, si confiar totalmente en lo que se te dice es muy peligroso, pero hay gente que se apoya y decide su vida totalmente basada en la inteligencia artificial. Yo haría un paso atrás y decir, sabiendo que es una herramienta, es una EINA que tenemos que controlar para poder luego utilizar correctamente, veo un potencial en el sentido. Hace años, me acuerdo en la universidad creamos un blog, pero hablamos de hace 20 años, una cosa que empezó y terminó ahí, que tenía un juego, o sea, eran esos clásicos blogs de WordPress que tú podías poner las palabras y buscar cosas. Se llamaba Cuelque en Frigo, o sea, lo que hay en la nevera. Y el juego era, tú estudiante universitarios, no tienes recursos o pocas ideas o poco tiempo, abres la nevera, ¿qué hay? Pones los ingredientes en el blog y te salía la receta que se podía crear. Tan fácil. Hablamos de algo prehistórico, o sea, ahora no funcionaría. Pero, por ejemplo, un evento que queríamos hacer sería esto, o sea, un evento que queríamos hacer en el surtidor, un poco de inteligencia artificial de cocina era esto, decir, bueno, pues cada uno nos trae un ingrediente desde casa sin saberlo, nos sentamos ahí, lo ponemos todo dentro de ChatGPT y vemos qué nos puede combinar y que tenga sentido, y luego nosotros lo vamos a interpretar. O sea, que sea un poco un apoyo. Pero confiar 100% si no sabes tú cómo preguntarlo y más o menos cuál es el resultado, puede ser un riesgo. O sea que bien apoyarse a la herramienta, pero tampoco confiar 100%. Y aquí hay una cosa interesante, que es la tecnología nos hace a priori mejorar, pero yo creo que la moneda últimamente que más tiene valor, yo creo que es el tiempo, ¿no? Porque la cocina es tiempo, cocinar es tiempo. Y sin tiempo pues es difícil conseguir, digamos, lo que decía él, de que estemos horas y horas haciendo las recetas que se hacían antes, ¿no? Entonces, si la tecnología nos consigue dar ese tiempo que tenemos que comprar, porque ahora no es el precio de tanto el ingrediente, que también todo está más caro, pero es un poco pensar de sacarle tiempo, que incluso a veces nos decimos a nosotros mismos, no tengo tiempo, pero en realidad sí que hay tiempo para, o sea, quizá no para hacer un chup chup de 5 horas,
pero se puede cocinar, digamos, de una manera más eficiente, en el sentido con menos tiempo. Y lo dice alguien que no cocina, por cierto. Así que la lección está dicha. Pero sí, la tecnología obviamente nos aporta cosas buenas y con eso no hablo de globo, por cierto, que eso no es la tecnología al menos que nos debería implicar, sino de, por ejemplo, los robots de cocina cada vez son más inteligentes, te puedes incluso bajar recetas parece que cocino cada día, en el fondo, no, pero no. Pero sí, yo creo que además de tecnología tendríamos que añadir el tiempo. Es algo que siempre digo que... Pero, mira, nos falta tiempo, ¿no? Estamos justo concluyendo. A mí me gustaría una curiosidad, antes de pasar la palabra al público por un par de preguntas, una palabra sobre lo que nos gustaría perder de la gastronomía ahora, especialmente en Barcelona, lo que es inmortal. Digo, por ejemplo, a mí me gustaría perder los camareros antipáticos, algunos de Barcelona, y por ejemplo el pan con tomate, que va a ser inmortal. Vale, una palabra cada uno y pasamos la palabra al público. Yo voy a pensar. Bueno, yo me gustaría que desapareciera un poco la pretensión. Ser lo que eres, sin pretender ser otra persona. Yo perdería el drama de cuando vas a pagar la cuenta y cada uno quiere pagar lo suyo. Y es un drama tanto cuando trabajas en hostelería, porque trabajas de esto y tienes que ir a descontar tú las cervezas, tú media agua, tú el medio... Y como parte de una mesa tener que luchar sobre qué ha tomado más, qué ha tomado menos. O sea, disfrutamos cuando vamos a comer con colegas y también eso es parte de la experiencia, digamos. Yo de perder, tener que reservar. Odio tener que reservar. Me gusta lo espontáneo de tentarte con que sean las 8 de la noche y tengo ganas de... Y está todo explotado y no podés ir de acá a 6 días. Me gustaría que haya menos gente para no tener que reservar. Sí, yo iba a decir justo esa, me la quitas, justo esa. Sugiero otra, la pobre burrata, que está tan masificada que la dejen... Que no caben, no hay más búfalas, ¿no? No quedan. Dejen descansar en paz. Yo me cargaría, y no por vosotros, porque yo me dedico a lo mismo, a los influencers de comida. Porque creo que es la culpa de que tengamos que reservar todos. O sea, yo quiero volver a comer a un sitio a ciegas, yo quiero comer tranquilo, yo quiero comer sin estar como flipando con cada bocado que doy, porque ya lo he visto y sé que me tiene que flipar. Y en general sí, o sea, quiero como tener un poquito más de capacidad de sorpresa, o sea, no estar ahogado por el contenido gastronómico para que me pueda sorprender un poquito más. Vale, estamos acabando. Justo un par de preguntas sobre el público, así están. Un aplauso para los chicos por ahora. Una o dos preguntas por el público, si están. Sí, el micro no llega de aquí, creo, de hasta ahí. Entonces pueden hacer preguntas, levantar mano y la vamos haciendo en el micro. Si la comenta, la repetimos. Vale. Sí. Yo realmente no tenía una pregunta, sino algo que agregar a la innovación y la tradición de la comida. Te paso el micrófono, espera, porque vienes aquí. Hay una mesa más además ahí, ¿verdad? Aquí, perfecto. Ay, mi perro. Hola. Eso es innovación, por favor, que haya más restaurantes que aceptan perros. Es Mojo, el mejor perro del mundo. Pero fuera de eso, o sea, innovación y tradición, creo que en Barcelona es la tierra de muchos emigrantes, yo primero, y que la mezcla de cultura crea comunidad. Y ahí creamos también recetas que representan la cara del nuevo mundo. Y el nuevo mundo somos nosotros y la comida refleja eso. Entonces quería decir eso sobre la innovación de la comida. Gracias. Bueno, estamos acabando justo. Y yo creo que alguien, si quiere venir a sentar a hacer preguntas aquí, sería lo mejor. ¿Sí? Vení. ¿Tú tienes algo? Sí, bueno, vamos. hay sitio para todos. Viene. Dale, aquí. Ven. No, que añadiría algo a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Nico. Esto de la tradición e innovación, ¿cómo lo definirías? Y pensaba que hay dos cosas importantes que son el ingrediente y la técnica. Y es verdad que, como decía Enrico, pienso el hecho del
del ingrediente, que la tradición ha nacido un poco sobre el ingrediente que hay aquí y sobre la técnica que no había. ¿Cómo se dice? Una forquilla y un plato y se hacía todo. Entonces pienso sí que la innovación se ha ido como influenciando con ingredientes del mundo, técnica del mundo, y pienso esa es la cosa buena, que un poco no sé cómo explicarlo, pero como que las dos tienen... Ay, me emocioné. Sí. Las dos tienen como objetivo el hecho que nos tenemos que sentar todos en una mesa y nos tenemos que compartir. Entonces, que no se crea una pelea entre innovación y tradición como si fueran republicanos y demócratas. O sea, pienso que se tienen que compensar y tienen que ofrecer la misma cosa. La capacidad que, o sea, la cocina tiene que tener la capacidad de unir, no de dividir. Hola. Bueno, quiero añadir algo a ese tema y bueno, tengo que decir que por un momento puede ser que me perdí algo, entonces si ya se habló de eso, perdón. Pero he visto que, por ejemplo, en Italia empezó ese fenómeno del come mi piace a me o como mi piace, no sé, ¿tú eres italiano? ¿Quién es italiano? Todos, bueno, ustedes no. Que es como algo que hay un team de doctores como nutricionistas que te hacen como una dieta, como si tienes que perder peso o tienes algunos problemas y te mandan desde Francia, son productos franceses, a casa, como toda la comida que tienes que comer por toda la semana y la tienes que poner en el horno y ya está. No sé si ya conocían eso y es como algo que es muy popular ahora, bueno, muy popular aún no, pero están haciendo muchísima publicidad. ¿Y cómo creen que eso puede ir a impactar como esos momentos de compartir? Si como algunas personas empiezan a utilizar estos métodos y otras no, como ¿cómo van esas nuevas innovaciones a cambiar totalmente la manera en la cual vivimos? Bueno, yo creo que cada uno puede encontrar su equilibrio, en el sentido de que si decides alimentarte de una manera porque sigues una dieta, o sea, la puedes compaginar, o sea, tanto tus amigos pueden aceptar que tú estás haciendo esta dieta o tú misma o tú mismo puedes decidir cómo compaginar tu nuevo régimen alimentario con la vida social. Yo creo que todo se trata de encontrar el equilibrio. O sea, al final, como decía Vinny, o sea, estamos alrededor de la mesa y luego tú puedes decidir, ¿no? Es como el no beber ahora mismo, o sea, hay mucha más gente que decide no tomar alcohol y creo que una buena actitud sería dejar de preguntar ¿y por qué no estás tomando alcohol? O sea, es como... o sea, quiero decir que si una persona decide alimentarse de una manera, es su decisión y entonces creo que cada uno luego escoge un poco... Es verdad que la vida social es verdad que es un poco jodida, sobre todo porque como es difícil no encontrar sitios que puedan complacer a todo el mundo o puedan satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero creo que siempre un equilibrio se puede encontrar, ni que sea cocinar en casa, que creo que va a ser a propósito de tendencias. Yo creo que con el COVID, yo creo que mucha más gente está también comiendo en casa. Puede ser que ahora se va un poco, porque ahora, por ejemplo, todo utilizamos AI, todo es muy fácil, veloz, como todo que queremos que sea muy rápido. Ven la posibilidad que eso puede ir tan bien, ese proyecto de te mando la comida, tú la cocinas, no tienes que hacer también compra, porque mucho tiempo también para hacer la compra, pensar lo que tienes que comer, lo vas a comer. Si todo el mundo empieza a utilizar algo así, ¿cómo va a impactar todo lo que es la comida, de cocinar también? Digo que hay una parte de disfrute para muchos, el hecho de cocinar para alguien, para uno mismo. Entonces no creo que esto puede ser a día de hoy una amenaza. O sea, no creo que una idea como esa pueda convencer a la mayoría de gente en dejar de hacer un acto que es el de
ir a comprar, que para algunos, o sea, a mí hay días que me relaja incluso ir a las tiendas que sé que me gustan, cocinar para gente a la que quiero, o sea, yo francamente, bueno, no la veo como amenaza, pero igual de aquí a 3 años te diré, mira, fue una amenaza. ¿Algo rápido de Javid porque vamos acabando? Sí, no, nada, pero sí, también lo mismo, que yo creo que es eso, o sea, que hoy en día o sea, que el mundo es muy ancho y ajeno y complejo, y entonces, o sea, es difícil que una iniciativa así, o así, digamos que haya una iniciativa que todo el mundo use de golpe. Aquí tienes Witaka, yo qué sé, o sea, no, no sé si lo hacen doctores en nutrición, pero vaya, te sirven comida, ¿no? Te traen los ingredientes para cocinártelo tú y yo qué sé, les dirá bien, pero no sé cuánta gente lo de aquí lo usa, ¿me explico? Sí, y es importante saber que el mundo no es la ciudad. Claro, es que... Los citadinos somos un poco egocéntricos. Esto, lo de la comida hecha, nunca lo va... O sea, nunca va a coger esto alguien de un pueblo. O sea, posiblemente en las ciudades. Pero los países no están llenos de gente solo en la ciudad. Los países es mucho más que... España es mucho más que Barcelona y que Madrid. Vas a La Rioja y el 90% de las personas, de los habitantes, viven completamente distinto a cómo vivimos los italianos. Claro. La vida es diferente fuera de la ciudad. Estamos todos diferentes. Bueno, chicos, tenemos que cortarlo porque... Un fuerte aplauso para Juan, Enrico, Stefania, Andreu y David. Un aplauso para todos, gracias por venir. Para vosotros. La noche acaba de empezar, empezarán los chicos pinchando. Sí. Pasará un poco... Bueno, el objetivo de Terapia Mediterránea es un poco reflexionar sobre la gastronomía y cómo afecta nuestra vida de manera directa sobre nuestra salud, de manera indirecta a nivel político, económico y social. Bueno, este era el primer episodio, esperamos que no sea el último. Bueno, gracias. Nos vemos al próximo. Gracias. Ya está. Especialmente espero que os quedáis porque ahora hay comida.